El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiere por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos fuimos constituidos servidores en el campo de Dios. En esta viña que es la Iglesia, todos fuimos constituidos en cierto sentido, de diferente grado, administradores de gracias muy especiales y extraordinarias. A todos los bautizados el Señor nos entregó unos dones, unos talentos, unas capacidades para cumplir unas tareas desde el bautismo. Y fuimos ungidos con el santo crisma, que es el signo externo, la evidencia externa de estas capacidades que Dios nos dio. La unción inicial que recibimos con el Espíritu Santo de manera espiritual, ontológica, se manifestó con la unción del santo crisma como signo externo, donde fuimos constituidos sacerdotes, reyes y profetas. Sacerdotes porque teníamos la misión, la tarea, se nos dio la tarea y la misión en el bautismo de ofrecer sacrificios, un culto agradable a Dios, y por eso se nos participa en el sacerdocio común, se nos participa el sacerdocio de Cristo. Poder elevar sacrificios, ofrendas, alabanzas, es decir, un culto puro y razonable a Dios. Para eso se nos capacitó con el sacerdocio común en el bautismo y por eso fuimos ungidos con el santo crisma. Pero también se nos confió otra tarea y se nos capacitó para ella, que fue la de ser constituidos profetas. Todos fuimos constituidos profetas con una capacidad para escuchar y también para comunicar la palabra del Señor y nada más que la palabra del Señor. Nadie podrá decir al fin de los días o en el juicio final que no tenía la capacidad de escuchar la palabra de Dios, porque a todos en el bautismo se nos capacitó con esa gracia. De hecho, los rituales españoles hoy lo traen, el ritual de Colombia no lo trae,
pero había un rito externo explicativo que era el rito del efatá, o el efetá, ¿sí?, que significa ábrete. Y el ministro colocaba en los oídos y en la boca del bautizado sus dedos para decirle efetá, ábrete, para mostrarle a la comunidad que ahora ese miembro de la iglesia tiene toda la capacidad por la unción profética de escuchar la palabra del Señor y de comunicar la palabra del Señor. Se nos ungió también, y lo vimos y lo vemos cada que participamos en el rito del bautismo, también se nos ungió como reyes. Porque todos tenemos un servicio monárquico, regio, en la iglesia, un servicio de gobierno. Santo Tomás de Aquino lo describe en 3 grados. El del gobernante como jefe de Estado, que en su tiempo era la tarea de los reyes. El del militar como una misión, una potestad para cuidar la nación, con una responsabilidad más ciudadana y estatal. Y el del padre de familia, ¿sí?, que tiene la tarea económica en la familia, que tiene la tarea de regir en la familia. Eso se desprende precisamente de esa unción que recibimos en el bautismo y todos somos reyes. Se nos capacitó para prestar un servicio de autoridad en la iglesia al estilo de Cristo. ¿Y cómo gobernó Cristo? ¿Cómo ejerció esa potestad regia Cristo? ¿Cómo ejerció esa misión de rey, de monarquía? La ejerció a través de la humillación. Todos somos capacitados. De hecho, hoy la carta a los tesalonicenses nos deja entrever en este capítulo 3 cómo San Pablo se está preocupando porque esta comunidad de Tesalónica permanezca fiel a la tarea, a la unción que ha recibido. El Papa Francisco a los sacerdotes este año en la misa crismal precisamente nos advertía de la grandeza de esta unción que llevamos los sacerdotes, ya no solo por la participación del sacerdocio común, sino también por el ministerio sacerdotal. Nosotros, los sacerdotes, fuimos ungidos con una capacidad mucho más abundante para presidir al pueblo de Dios en la humillación, para presidir al pueblo de Dios en el ejercicio monárquico a través de el gobierno monárquico que es la muerte, muriendo en cruz, muriendo como Cristo. Así reinó Cristo, reinó en una cruz. Esa fue la forma de reinado que nos mostró en esta tierra. Y los sacerdotes tenemos esa tarea. La tarea profética en nosotros se capacita, se potencializa mucho más por la unción que recibimos en la ordenación sacerdotal, que tienen todos los bautizados, pero que nosotros muchísimo más tenemos una capacidad mucho más grande de carácter ontológico para escuchar y predicar la palabra del Señor. A ti te he dado oídos de discípulo para que escuches mi palabra, le dice el Señor al profeta Isaías, y nos capacitó de una manera especial para presidir al pueblo también con la enseñanza. De ahí que los sacerdotes no podemos callar, no podemos disimular la verdad y mucho menos el error, porque el profeta escucha la palabra de Dios, la transmite, exhorta y también previene del error. Todos los bautizados tenemos esa responsabilidad, pero de una manera especial los sacerdotes debemos llevar la delantera en ese camino. Hoy, cuando no es tan fácil ejercer esta misión en la iglesia y en el mundo, nosotros tenemos que volver y atender a esa preocupación del apóstol Pablo que tiene por la comunidad de Tesalónica para ver si van bien o no van bien. Y la preocupación de San Pablo radica
precisamente en que él se da cuenta que después de su partida, siempre o dentro o fuera de la comunidad, hay errores que pueden entrar y que pueden fermentar la buena masa de la fe cristiana. Y por eso, al no poder ir él, porque dice que Satanás se lo impidió, envía a Timoteo, pero Timoteo a su regreso le trae buenas noticias y dice que esta comunidad está perseverando fielmente en la fe, está perseverando fielmente en la esperanza, está perseverando fielmente en la caridad que el apóstol le predicó. Y por eso la alegría hoy del apóstol, el gozo, el consuelo de ver que no se han pervertido, de ver que no se han dejado dañar. Ante esta alegría del apóstol y esta preocupación del apóstol, nosotros también deberíamos atender a lo que está pasando hoy en la iglesia. Y el error en el que están cayendo muchos debería entristecernos. Así como entristeció también el corazón del apóstol San Pablo cuando ya en la segunda carta a los tesalonicenses, a esta misma comunidad, se da cuenta que en una brevedad de tiempo se están introduciendo algunos errores que están exaltando el espíritu de la comunidad. Hoy la falta de vigilancia en la iglesia, esta vigilancia que nos pide el Señor en el Evangelio para cumplir esta triple misión que tenemos todos como sacerdotes, como profetas y reyes, esta vigilancia que ya no está tan despierta y que más bien se ha ido dormido dentro de la iglesia, debe producirnos a nosotros preocupación y tristeza frente a lo que está pasando. No para desesperarnos, pero sí para ponernos atentos frente a todo lo que sucede hoy a nuestro alrededor. Es muy doloroso ver que ya el culto primario no es para Dios y que la tarea sacerdotal de un bautizado ya no se está llevando a cabo porque hay más culto para el hombre, hay más culto para la creación e incluso hay culto hacia el mal que culto a Dios. Dios ya no se adora en la misma medida en que nos pide su palabra. Dios ya no se adora y el culto a Dios ya no es tan reverente, ya no es tan inmenso como debía ser y como fue a lo mejor en otros tiempos. Hoy la Eucaristía es cada vez más olvidada, pisoteada, ultrajada. Hoy la Eucaristía es cada vez más manoseada. Hoy la Eucaristía es cada vez más olvidada para nosotros los cristianos. Y eso es preocupante. Es preocupante porque cuando venga el Señor y nos pida cuenta de esos dones, de esos talentos, de esas capacidades que nos dio para reconocerlo a Él, adorarlo a Él, amarlo a Él con todo el corazón en la Eucaristía, en el culto eucarístico, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? Empezando por nosotros los sacerdotes, que nos hemos enfriado ante el culto divino de la Eucaristía. Y como nosotros hacemos el oficio de cabeza, cuando la cabeza se enferma y se vuelve insensible, de eso se contagia muy fácilmente el cuerpo si no está vigilante. Si los miembros del cuerpo no están vigilantes, también se les pega eso, porque a uno así como se le pega el bien, también se le pega el mal. Una persona que no esté vigilante, yendo a Eucaristía todos los días, en una celebración fría, vacía, indiferente, insensible, impiadosa, termina llenándose de eso, sin darse cuenta. Ya la psicología nos ha enseñado que la mayoría de las cosas que nosotros grabamos, lo grabamos de manera inconsciente y quedan en el subconsciente. Y la gente es muy osada, y no, padre, yo estoy muy bien, a mí no me hace nada. Ponte a ver un gesto todos los días, de la misma manera, y sin darte cuenta lo terminas reproduciendo, porque así es el aprendizaje humano. Tanto que los niños aprenden de manera
inconsciente la mayoría de las cosas. Y así somos nosotros. No, padre, eso no me hace nada. Sí, el padre celebra y tira la Eucaristía de cualquier manera, la celebra, pero eso no me hace nada, yo estoy muy fuerte. Uno ya lo va viendo, cómo se va deteriorando la fe eucarística en el pueblo. Hay celebraciones que son muy frías, penosas, vergonzosas. Para uno como sacerdote es un dolor y un sacrificio muchas veces asistir a celebraciones multitudinarias, donde uno preside y casi que está presidiendo solo, porque espiritualmente se puede sentir que muchos tienen el corazón lejos de la celebración eucarística. Y es duro para uno como sacerdote ver tanta frialdad en torno a la Eucaristía. Eso es muy doloroso. Nos van a pedir cuentas de esa unción sacerdotal para darle culto a Dios. Y Dios es bueno, Dios es muy compasivo, Dios es muy tierno, Dios es muy amoroso y Dios es justo, porque a cada uno le dará de acuerdo al ejercicio y a la responsabilidad con la que desempeñó su tarea y su misión. ¿Cómo le vamos a dar cuentas nosotros al Señor y de qué manera cuando ante el juicio el Señor nos diga, dame cuentas de tu administración? Y no sabemos a qué horas va a llegar el Señor. Como profetas. Como profetas fuimos capacitados para escuchar la palabra del Señor, para obedecerla, para entenderla, para comprenderla. La Lumen Gentium dice que todos los bautizados tenemos el sensus fidei, el sentido sobrenatural de la fe, por esa unción profética que recibimos en el bautismo. Nadie tiene excusas para no ir a escuchar la palabra de Dios. Mi mamá escasamente estudió primaria y yo me siento a hablar con ella de pasajes de la Biblia y me los cita. Mi papá estudió hasta tercero de escuela y aprendió a leer la Biblia. Hay gente que no ha estudiado ni siquiera un grado de primaria y tiene amor por la palabra de Dios y la comprende, porque está el sentido sobrenatural de la fe en aquellos corazones que limpiamente buscan al Señor. Pero ese sentido sobrenatural de la fe no funciona en un corazón corrompido, en un corazón que no quiere la verdad, que no busca la verdad, que no le interesa la verdad, que no tiene afán por encontrar la verdad de Dios, que no quiere la perfección, que no quiere la santidad. Y como uno escuche, así transmite. Como uno reciba, así comunica. Mucho cuidado con lo que recibimos, porque hoy hay mucha basura, mucha mentira, muchísima caricatura de vida cristiana, muchísima caricatura, leyenda y mito de lo que es la vida espiritual, de lo que es la vida moral dentro de la iglesia. Ustedes, papás, ¿qué le enseñan a sus hijos? ¿Cómo le enseñan a sus hijos? Porque les van a pedir cuentas de esa dimensión profética. El cuarto mandamiento les enseña a ustedes, papás, que aunque sus hijos tienen deberes con ustedes, ustedes también tienen deberes con sus hijos. Miren, en el cuarto mandamiento de la iglesia, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, tal y como lo enseña la iglesia en el catecismo, es muy exigente para ustedes, papás. Porque la iglesia dice que la familia es el primer hábitat donde los hijos aprenden, no en otro lado. Y que incluso el Estado y todos los servicios que están de la cultura, de la educación, tienen que estar en torno a la familia, no la familia en torno a eso. Y muchos papás perdieron su tarea profética en el hogar, porque le entregaron sus hijos a las instituciones,
porque le entregaron sus hijos a otros para que se los eduquen, porque les entregaron sus hijos a una ama de casa, a una empleada, porque le entregaron sus hijos a un abuelo o a una abuela, porque le entregaron sus hijos a una niñera. ¿Qué están haciendo, papás, con esa tarea y esa misión que les encomendó el Señor? Porque les van a pedir cuentas de esa unción profética con la cual fueron capacitados en el bautismo y esa tarea que fue repotencializada en el matrimonio. Dios no les falló con ninguna gracia. Y por eso, ¿qué están escuchando y qué están transmitiendo? La gente está llena de muchos errores hoy dentro de la iglesia. Muchos papás dejaron el hogar. Padre, es que yo soy misionero, yo soy misionera y pertenezco a una comunidad. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? ¿Cuánto? Padre, pero están en la comunidad, están en el grupo. No es lo mismo. Cuidado, papás, porque por la unción sacerdotal del sacerdocio común, la primera tarea y el primer deber de ustedes como papás es Dios. Dios y solo Dios. Y a Dios se le adora en la Eucaristía, se le ama en la Eucaristía, se reverencia en la Eucaristía. La segunda tarea de ustedes como papás, que fueron ungidos para eso, es sus hijos y el hogar. La comunidad más perfecta para la iglesia, escuchen bien, para la iglesia católica. Yo no sé para otros que predican ideas protestantes, pero para un católico, la comunidad más perfecta es la familia. Un hombre y una mujer, capacitados por Dios en el matrimonio, no tienen que estar buscando afuera lo que ya tienen adentro. ¿Quieren buscar vida comunitaria perfecta, extraordinaria, para perseverar en la fe? Ámense ustedes como esposos. Y luego encuentren esa realización comunitaria con sus hijos. Padre, pero es que mi esposo no camina en la fe. No importa, tienes el vínculo del matrimonio. Sé fiel al vínculo con tus hijos y ahí tienes una comunidad perfecta. Padre, es que mi esposa no camina en la fe. No importa, sé fiel al vínculo. Sé tú fiel al vínculo y aprovecha la autoridad que te da el vínculo matrimonial y educa a tus hijos y ahí tienes una comunidad perfecta. Y no tienes que estar buscando afuera lo que ya tienen adentro. El Papa Francisco nos advertía a nosotros los sacerdotes, nos decía que cuando llegaban las crisis podíamos terminar mal parados, porque aparecían varias tentaciones y una de ellas era los sucedáneos. Hoy hayan aparecido dentro de la Iglesia Católica una cantidad de sucedáneos para la comunidad del matrimonio y de la familia, que les ofrecen unos modelos de vida, entre comillas, más perfectos y santos y virtuosos, pero son un sofisma, un engaño, porque terminan sacando a la mamá de su tarea educativa con los hijos, terminan sacando al papá de su tarea educativa con los hijos y de su relación matrimonial para ubicarlos en una institución, en una masa, en un grupo, robándose el tiempo de los hijos, robándose el tiempo de ellos como esposos. Sucedáneos que hay hoy dentro de la iglesia y le dicen a la gente que para poder salvarse, que para poder estar en gracia, que para poder estar convertidos, que para poder santificarse tienen que caminar así. Sucedáneos. Doctrinas extrañas y que se convierten en doctrinas llamativas para la gente, y muchos matrimonios están terminando mal parados. Y entonces terminan obligando a sus hijos a ir a este tipo de actividades y saben que están alimentando ahí un rebelde en potencia. Porque llega un día que ese hijo, esa hija se les va a cansar y no va a querer saber nada, ni de ese grupo, ni de nada espiritual que hay allí, ni de nada de Dios. A mí me ha tocado atender jóvenes así. Padre, qué pereza que a uno lo lleven obligado a tal lugar. La religión no se impone. Cuidado, porque el Concilio Vaticano II en un decreto
nos habla de la libertad religiosa. Ni siquiera la iglesia puede imponer ni obligar la religión. Pero esta gente tiene unos métodos coercitivos que manipulan las voluntades débiles de la gente, que manipulan a las pobres personas que ya tienen una conciencia frágil, débil y mal formada y que están llenos de miedo. Y como a una persona llena de miedo uno la puede manipular y le puede ofrecer lo que quiera como camino salvífico, y la gente lo coge de una porque tiene miedo y no piensa, se mete donde primero le ofrezca. Esta gente hace mucho proselitismo por redes sociales, y es proselitismo religioso. Benedicto XVI nos decía que la iglesia y el cristianismo no crece por proselitismo, crece por atracción. Esta gente aprovecha toda esta crisis que está viviendo la iglesia para desacreditar los sacerdotes, desacreditan el ministerio de Cristo, sacerdote, para imponerse en ellos, y sobre todo muchos de ellos son laicos. Desacreditan a los obispos. Es que así el obispo sea un pecador, un infiel, la gracia de Cristo se sigue manifestando intacta en el altar. Pero apartan a la gente de la Eucaristía, apartan a la gente de la iglesia, la apartan de la parroquia. Es que así el párroco sea un hombre defectuoso, la parroquia en sí misma sigue conservando la gracia de la comunión eclesial. Y van sacando a la gente y la van apartando de la iglesia, la apartan de su entorno familiar y luego la apartan de la vida parroquial. ¿Y saben qué le pasa a un católico que se va apartando de estas realidades? Cada vez va quedando más enredado por las cadenas del demonio, que se presenta con una apariencia muy buena, escúchenme bien, muy buena. A mí me ha tocado ver, aquí ha venido el demonio, aquí me ha tocado atenderlo de frente, disfrazado de santidad. Yo creí que el demonio se sabía vestir solamente de algunas virtudes, como de humildad y de obediencia. Me ha tocado verlo vestido ya de muchas más virtudes. Pero no aguanta la autoridad de Cristo en la Eucaristía. No soporta la exigencia que tiene en sí misma la Eucaristía. Y se arrodilla a adorarlo, pero no dura mucho en la adoración. Él se arrodilla y ya llega hasta los sagrarios y se arrodilla. No crean que no. El demonio ya llega hasta los altares y hasta comulga. No crean que no. ¿A cuántos satánicos, cuántos testimonios de satánicos no nos ha tocado escuchar que reciben la Eucaristía y no les pasa nada? No les pasa nada físicamente, pero espiritualmente todo lo que le trae. Por eso San Pablo advertía que quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Será exagerado el padre Omar? Más exagerado San Pablo, que advirtió a la comunidad de Corinto de todo lo que podía hacer Satanás. Y la gente cree que no. El diablo tiene hoy porque se las hemos dado nosotros con nuestro pecado. Todo el que está en el pecado, dice el Señor, es un hijo del diablo. Y así es de sencillo. La gracia, que es la vida de Dios, y el pecado son dos fuerzas incompatibles que no pueden estar en un mismo lugar. Si con mi libertad yo le digo sí al pecado, le estoy diciendo sí al demonio. Y la gracia de Cristo no está habitando en mí, porque el pecado nos separa de Cristo, nos separa del bien. El diablo se sabe vestir de santidad, se sabe vestir de piedad. ¿Y cómo nos damos cuenta? Miren, hoy incluso se viste de profeta, pero estos profetas, ¿saben qué hacen? Estos profetas no enseñan la verdad, disimulan el error. Y si ven a una persona en el error, disimulan. ¿Ustedes creen que esa persona está en la verdad? Esa persona no está en la verdad, está en la mentira. Vayan ustedes al 8º mandamiento, como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, para que vean las ofensas a la verdad
y una de ellas es la disimulación del error. Una mamá que ve que su hijo está consumiendo droga y no le dice nada, no lo corrige, no lo advierte y le sigue dando plata, es una mamá que está haciendo de falso profeta, que le está haciendo una mamá alcahueta, y eso le va a tener que dar cuentas a mi Dios. Lastimosamente hoy hay muchos predicadores en la iglesia que disimulan el error. Padre, es que eso es caridad, eso es compasión, eso es amor. Falso. Miren, el Papa Francisco, que ha sido un apóstol de la misericordia y de la compasión de Dios. Miren, por ejemplo, analicen ustedes la homilía en la misa crismal. Lo primero que hace el Papa es anunciarnos a nosotros los sacerdotes en la misa crismal. Yo cito mucho esta homilía porque yo como sacerdote tengo que estar orientado a partir de lo que la iglesia me habla del sacerdocio, para no llenarme de bobadas por ahí que van saliendo, y tantas tonterías que no tienen nada que ver con el ministerio sacerdotal. Porque si uno se deja manipular de eso, lo ponen a vivir el ministerio de otra manera y no como el Señor quiere que uno lo viva. Y hoy esta gente sí que tiene autoridad para decir cómo debe vivir un sacerdote. Se creen los dueños del saber, creen que tienen las llaves del saber y predican en contra del ministerio sacerdotal. Y ellos definen cómo se debe vivir el ministerio sacerdotal sin escuchar nunca a la iglesia. Papa Francisco nos hablaba este año de la importancia de la unción que habíamos recibido por el sacerdocio, la llamada, la grandeza. Y después, en una segunda parte, el Papa nos advierte a nosotros de los peligros en la vida sacerdotal. Miren las homilías del Papa Francisco, siempre son así. Sobre todo lo digo yo como sacerdote, porque a mí me interesa mucho la orientación que él me dé como pastor en torno a mi vida del ejercicio sacerdotal, y nos advierte de los sucedáneos. El año pasado en la misa crismal el mismo ejercicio hablaba de las tentaciones de idolatría en la que podía y nos advertía, no disimula el error. Y luego ya en la tercera parte nos advierte el Papa de cómo podemos salir de esos peligros a través de la conversión, y una conversión muy puntual para nosotros los sacerdotes. Miren ustedes una encíclica, por ejemplo, del Papa Benedicto XVI. Comienza a hablarnos, por ejemplo, Spe Salvi, de la grandeza de la esperanza. Y luego en la mitad viene y nos advierte de los peligros de la falsa esperanza. No obvian el error, no lo disimulan. Dice, aquí están los peligros. Pero estos predicadores son solo terapeutas de superación personal, manipulando el evangelio, manipulando la palabra de Dios, manipulando a la iglesia, manipulando la vida espiritual, y mentiras que los que son los Mesías son ellos, los que son el Padre de los cielos son ellos, los que son el Espíritu Santo son ellos. Disimulan el error. Un predicador, un cristiano, un católico que disimule el error es una pantomima de lo que es la vida cristiana. Es solo una obra de teatro, una payasada. A mí me decía alguien que no es confesional, me dijo, padre, un día asistí a una Eucaristía y salí más desconcertado. Yo tengo diálogo con personas que no son confesionales y hablo muy bueno con ellos porque son sinceros, abiertos. Nada más duro que tener un diálogo con una persona solapada, con una persona de doblez. Y creen que eso no se nota, eso se nota. Pero con personas sinceras, que buscan la verdad. Y me decía, padre, asistí a una celebración, qué payasada. Qué payasada. Esa celebración solo fue una obra de circo. Porque muchas veces los sacerdotes nos prestamos para eso. ¿Ustedes qué creen que hacen los que presentan obras de teatro, un payaso cuando va a presentar una obra en un circo? Conocer cuál es el entorno social
donde va a hacer su presentación. ¿Sí? Cuando alguien quiere entretener a un público, lo primero que hace es mirar qué tipo de público es. Y a nosotros nos van condicionando la predicación para eso. Aquí ha venido gente a decirme a mí qué debo decir y qué no debo decir. Laicos, por ejemplo, frente al tema del mal menor, se han atrevido, eso es una desvergonzada, se han atrevido a venir a decirme: padre, usted no puede predicar así, no hable del mal menor. Es que nosotros somos los que tenemos la verdad, y usted debe predicar con laicos que se creen superiores a Jesucristo. No crean que yo hablo de cosas inventadas. Gracias a Dios, el Señor me ha dado como una paciencia para escuchar y poder tener objetividad frente a lo que digo, porque no son cosas que me invento ni que me están viniendo así objetivas. Pues vienen y muestran su cobre, ¿yo qué hago? ¿Sí? Y me dejan ver el color de su humo. Yo no les estoy diciendo eso, pero pelan el cobre, lo pelan solitos, sin malicia mía, nada. Y no crean, eso me ha tocado verlo muchas veces de ir a una predicación y se me acercan al oído: padre, hable de esto. ¿Saben yo qué hago? Menos mal el Señor me da como paciencia. Yo me voy, y ¿saben cuánto me dura eso en la memoria? Nada es nada. Porque yo le digo siempre al Señor que me blinde frente a los errores. En estos días la hermana Blanca hacía una oración por mí: Señor, dale la gracia a este hombre de que le resbale todo lo que no sea tuyo. Oye, eso funciona, es efectivo, ¿sí? Papás, tienen que volver a la unción profética. No tengan miedo, ustedes tienen un valor, un poder muy grande en ustedes para educar a sus hijos. Quítenselo a este sistema y vuelvan a crear comunidad, la verdadera comunidad, como la llamaba San Juan Pablo II en la Familiaris Consortium. Decía que la familia es la iglesia doméstica. ¿Cómo se construye sociedad? A partir de dos personas que caminen en el mismo criterio de fe. Es suficiente para que el Señor esté allí presente, para que la iglesia esté allí presente, para que el Espíritu Santo esté allí presente. No se dejen tentar, que el Papa Francisco nos lo advirtió a los sacerdotes, del pragmatismo numérico. Estos predican que una comunidad es verdadera porque tiene masa. Y Cristo dice que una comunidad es verdadera donde hay dos reunidos en su nombre. ¿Quiénes tendrán razón? ¿Cristo, que lo dice en el Evangelio y que así lo cree la iglesia, o ellos? No se dejen engañar. La gente, yo no entiendo cómo la gente no abre los ojos. Abran la conciencia, los ojos a la palabra del Señor. No se dejen engañar, pero como la gente le está pudiendo más el miedo, y el miedo nubla la razón, porque eso hace el miedo es una pasión, de las pasiones, de los sentimientos que nosotros tenemos, el más atroz de todo es el miedo. Una persona con miedo, usted la puede embobar como quiera. A mí me decía un técnico de una selección de fútbol, de una selección nacional, ¿sí? Me decía: padre, vea, uno busca la intimidación del contrincante y se lo baila como un títere. De hecho, me decía él, nosotros el partido no lo jugamos, el mejor partido no lo jugamos en la cancha, lo jugamos a través de la intimidación, valiéndonos de muchas cosas que tenemos, medios y todo eso. Y así nos juegan a nosotros. Muchos cristianos hoy todavía están católicos, llenos de miedo. Nosotros no nos podemos dejar intimidar por nada ni por nadie, porque somos hijos de Dios, hijos de la iglesia. En nosotros están las primicias del Espíritu. Fuimos ungidos, capacitados por el Señor como sacerdotes, profetas y reyes. Y el Señor nos respalda si somos fieles a su enseñanza, si somos fieles a su palabra. La iglesia nos respalda si somos fieles a ella. Pero si no, nos quedamos
sin el respaldo del Señor, sin el respaldo de la iglesia y con el respaldo de los hombres. ¿Cuál prefiere? A muchos católicos hoy les gusta más el respaldo de los hombres. Qué pesar, porque esas vidas van a terminar muy mal, muy mal. Cuando se tiene el respaldo de Dios, la fuerza empieza adentro, no afuera. Y uno se da cuenta porque es de adentro. La paz viene de adentro, no de afuera. Afuera te tienen cada vez más amenazado, más presionado. ¿Sí? Miren, uno lo va viviendo a lo largo de esta vida. Y uno se da cuenta, en estos cortos años, en estos 4 cortos años de ministerio sacerdotal, me he podido dar cuenta, ¿sí? Cómo la intimidación, cómo el diablo trabaja con la intimidación cuando se quiere ser fiel a la verdad. Por eso nosotros tenemos que recuperar esa conciencia de lo que somos, no por cuenta propia, sino por participación divina en el bautismo. Se nos dio la unción grande para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. No tengamos miedo y no se dejen engañar. Hermanos, debemos volver ya mismo a la Eucaristía, así sea una Eucaristía que vivamos con todo el corazón. San Francisco de Sales decía que una persona verdaderamente piadosa piadosa y fervorosa, hacía más que 1500 cristianos tibios. Y hoy hay mucho católico tibio, que hace bulla de hacer mucho, pero no hace nada. Antes dañan las almas, afectándolas con errores, y las manipulan y se aprovechan del miedo que sienten las pobres personas, la pobre gente, y así las manipulan y predican esto. Y ustedes se dan cuenta porque es un ministerio de intimidación. Yo lo he vivido como sacerdote en estos 4 cortos años. Es que son osados. Yo digo, increíble, no se dan cuenta que hasta se enfrentan con el ministerio del Señor y quieren entrar a sabotear. Y están dentro de la misma iglesia, saboteando la verdad, saboteando el bien, saboteando la predicación de la iglesia, saboteando la palabra de Dios. Y utilizan la intimidación como sabotaje. Y creen que ganan mucho. Y no saben que están perdiendo. Si no se convierten rápidamente, y hay que orar. Hay que orar por este tipo de personas. Porque a cuentas que le van a tener que dar al Señor. Porque se aprovechan del servicio que se les dio para ponerse a comer y a beber. Es decir, a enfiestarse. A vivir del fruto de eso. Y ese fruto es para el Señor. Eso le corresponde al Señor, no a nosotros. Porque el único que tiene mérito para recoger los frutos es Cristo. Nadie más. No se dejen intimidar. Vuelvan al catecismo de la Iglesia Católica. Así les digan que son rebeldes por vivir la fidelidad al catecismo. Así les digan que a Cristo le dijeron que era un demonio. De mí el padre Omar ya dicen eso, ¿sí? Que yo estoy endemoniado, ¿sí? Pues bueno, bendito sea Dios, qué alegría que por seguir al Señor vivamos estas cosas. Tenemos que ser fieles al Señor. Pero la gente tiene miedo a la tribulación, tiene miedo a la persecución por la palabra de Dios. No nos puede dar miedo, el Señor es fiel. Es fiel, yo lo he visto en estos años de vida consagrada que llevo, 19, y en estos 4 cortos años de vida, he visto el respaldo del Señor, he visto la fuerza del Señor, el amor de Dios, el amor de la iglesia, la belleza de la iglesia, la compañía de los santos, y de algunas personas fieles al Señor. Lo he visto. Gente que ya no se deja engañar y que se está aguantando todo tipo de vejaciones de parte de hermanos católicos y hasta de sacerdotes y religiosos. Porque eso es de todo.
San Pablo le dice a los tesalonicenses, están viviendo en tribulaciones, pero recuerden que yo no les disimulé eso. Yo se los dije que iban a ser probados. Y como San Pablo le advirtió, hoy esos falsos profetas disimulan el error. Les gusta disimular el error y les gusta la adulación y adulan también. Y al que está viviendo en pecado le dicen que es muy santo. ¿Sí? Y al que está en el error le aplauden y le dicen que va muy bien. Adulan. Ese es el falso profetismo del anticristo. Es que el anticristo hoy también tiene falsos profetas. El anticristo tiene falsos sacerdotes. El anticristo también tiene falsos discípulos, falsos maestros. Y hablan con una bondad, y hablan con un respeto, y hablan con una educación. El Papa Francisco nos decía que el demonio era hasta educado, ¿sí? Muy educado, muy cordial. Nos advirtió hace poco. Esta gente es educadísima, es amable. El Papa Francisco nos lo advirtió. Y el Papa Benedicto XVI también decía que el anticristo era muy amable y muy inteligente, que conocía, que tenía doctorados en Sagrada Escritura. Imagínense, los títulos más altos en Sagrada Escritura los tiene el demonio. Pues si tentó a Cristo con pura palabra de Dios, imagínense. Ni de eso nos podemos fiar, hay que ir a escuchar al Señor en la oración y en la Eucaristía. El anticristo no aguanta el fervor eucarístico, no lo soporta. No lo soporta. No persevera en eso. Podrá ir 1, 2, 3, 4 veces, hasta unos mesecitos también, pero no te aguanta más tiempo de fervor eucarístico. Entonces, por eso perseveremos en el amor a la Eucaristía, la escucha de la palabra de Dios y el catecismo. Yo no sé a mí hasta cuándo me dejen seguir diciendo estas cosas, pero aprovechemos. Eucaristía, palabra de Dios, catecismo, Concilio Vaticano II, y estamos en la iglesia, estamos en comunión con el Señor, y nada nos va a pasar, nada, porque el Señor es fiel al que escucha su palabra, y dichoso aquel servidor a quien su amo lo encuentre viviendo así, porque se lo lleva derechito para el cielo, y allá le pondrá una tarea muy grande como se la puso al Padre Pío. El Padre Pío ahora es gobernador de muchas naciones, distribuye gracias para naciones enteras, y los santos, ¿sí? Entonces el Señor es fiel, lo pondrá al frente de su casa. Padre Pío antes tenía un terruño ahí en San Giovanni Rotondo, ahora naciones enteras que piden gracias al cielo a través del Padre Pío y le llegan, ¿sí? Porque Dios lo ha nombrado administrador de una hacienda más grande por su fidelidad. Pidamos esa gracia al Señor de ser fieles, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. El Señor está con nosotros, la Virgen, los santos, la Iglesia. Si somos fieles a ellos, allí tendremos la alegría, el gozo de la perseverancia en el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, y que no hasta dónde podré, pero la Virgen, Santo Rosario, rezarlo con amor, con todo el corazón, así sea un solo rosario con el alma, pues tenemos que rezar más, ¿sí? 3, 4, todos los que podamos, pero rezar con el alma a la Virgen, ¿sí? Con el corazón. Y ahí está la comunidad perfecta, la iglesia perfecta del Señor. No importa que sean 2, 3, pues al Señor le fue suficiente una mujer y un hombre, San José, para traernos la salvación más grande, el regalo más grande, la esperanza más grande, que fue Cristo el Señor. No hay necesidad de notoriedad y de masa. Con 2 fieles, una vez me decía un sacerdote, Padre, con uno que sea fiel le es suficiente al Señor. Con uno que fue Abraham, con eso salvó a Lot y a su familia y salvó generaciones. Seámosle fieles al Señor.